Bienvenidos chicos a este nuevo video de trading. Recuerden que todo nuestro acompañamiento, nuestras mentorías y las sesiones pregrabadas son totalmente gratuitas. Si de verdad creen que aportan valor a la comunidad, no olviden compartirlo y si quieren operar en vivo conmigo, en el perfil está toda la información al respecto. Listo, chicos, perfecto. Ahora sí, vamos a iniciar con las velas japonesas el día de hoy. Como les mencioné, para mí son las bases fundamentales del trading. Por supuesto, hay varios tipos de velas japonesas, varios tipos de análisis, pero hablaremos netamente pues, de mi operativa, de mi estrategia y cómo yo las voy orientando, por supuesto, para lo que me gustaría ver a mí. Entonces, como les mencioné, la idea es que la clase sea muy didáctica, muy dinámica y hacer todo desde cero en el gráfico para que vayamos, por supuesto, comprendiendo cómo salen los análisis completos que vamos haciendo. Entonces, chicos, primero que todo, recordemos que las velas lo que muestran, lo que reflejan justamente es el cambio del valor de los activos en los mercados financieros. Si nos damos cuenta, todas las plataformas, por ejemplo es TradingView, tienen las cotizaciones o los precios a la derecha. Aquí tengo dos gráficos. Tengo a la izquierda, si se dan cuenta aquí en la parte superior, al Dow Jones y a la derecha tengo al Nasdaq. Entonces, a la izquierda les voy a estar mostrando toda la teoría con el gráfico del Dow Jones, aquí en la parte inferior, y a la derecha empezaremos a orientar lo que les menciono ya en el mercado real, ¿cierto? Para ir, como les menciono, ir orientando todo ya en el gráfico como tal. Entonces, las velas las podemos entender de dos maneras, ¿no? Las alcistas, ¿cierto? Que generalmente se simbolizan o se acomodan con el color verde, haciendo referencia a un alza del precio, y las bajistas que se simbolizan o se representan de esta manera, que generalmente también se suelen ver de un color rojo. El color realmente no tiene nada que ver con lo que significa la vela, eso es netamente la representación que le da cada uno a estas velas, como les menciono. Lo más importante es comprender cómo se forman las velas, ¿cierto? Para nosotros ver una vela de estas, que tenemos por supuesto aquí en el gráfico de la derecha, si nos damos cuenta tenemos varias velas, tanto rojas como verdes, que nos indican ese movimiento del mercado. Pero ¿cómo se forman? Entonces, en el caso de las velas alcistas, el precio se forma para ambas de izquierda a derecha. ¿Qué quiere decir? Que el precio empieza a formarse, o la vela empieza a formarse, cuando el precio abre en este punto, ¿verdad? Inicia abriéndose de esta manera. Excelente. Y vamos a ver su movimiento y demás. Y cuando la vela se cierre, nos va a crear, primero que todo, su forma, ¿cierto? Hacemos referencia a que el precio abre aquí, la vela abre en este precio y cierra en la parte superior. Aquí en el ejemplo podemos ver, aquí a la derecha, si se dan cuenta, tenemos los precios, como les menciono, y mi gráfico va a mostrar dónde estoy señalando. Entonces tenemos acá 33.800. El método del ejemplo es que abrió en este punto y cerró en el 34.031, ¿sí? Entonces, básicamente, eso es lo que nos va a mostrar el precio, ¿no? En las velas, donde abre la vela y donde cierra la vela. Las vamos a tener, por supuesto, en varias temporalidades. Nos damos cuenta en la parte superior, tenemos varias temporalidades, desde un minuto hasta velas diarias, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que esa vela se formó en ese lapso, ¿cierto? En ese tiempo se formó la vela. Si estamos en 5 minutos, quiere decir que esa vela se demoró 5 minutos para formarse. Si estamos en un minuto, quiere decir que la vela se demoró un minuto para formarse. ¿Qué quiere decir eso? Que por supuesto, dentro de una vela de 5 minutos tendremos 5 velas de un minuto, tendremos por supuesto 2 velas y media de 2 minutos aproximadamente. Entonces vamos a verlo aquí, por ejemplo, en el gráfico a la derecha, como les menciono. Vamos a encerrar aquí el precio desde este punto, desde la 1:50 de la tarde hasta por aquí. Y vamos a entender que estamos en este momento en 5 minutos, ¿cierto? Entonces, por supuesto, aquí tenemos este comportamiento de estas velas y si aumentamos la temporalidad, o sea, si vamos a 10 minutos, por ejemplo, por supuesto tendremos menos velas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque cada vela ocupa un mayor espacio temporal en la formación. Si vamos a 20 minutos, por supuesto, van a ser menos velas. Volvamos a 5 minutos y tenemos ahora esa cantidad de velas. Y si vamos a un minuto, por supuesto, tendremos muchas más velas. ¿Esto para qué me ayuda a mí? Para comprender
de dónde hasta dónde se está comportando el precio y además de ello, cuál es su comportamiento, ya sea alcista, por supuesto, velas que están formando con que el precio va aumentando. De nuevo, como les mencioné, las velas verdes nos muestran en el ejemplo del día de hoy el comportamiento del precio alcista y las velas rojas nos muestran el comportamiento bajista, ¿cierto? Como les mencioné, la vela verde abre en este punto y cierra en este punto en la parte superior y la vela roja es todo lo contrario. Abre en este punto y cierra en este punto en la parte inferior. Entonces miremoslo aquí en el gráfico para comprender un poco de lo que estamos hablando, ¿cierto? Hablemos netamente de las velas que estamos viendo en este punto. Si nos damos cuenta, el precio, aquí iniciemos por aquí y vamos a hacerlo hasta acá arriba en la parte superior. Entonces vamos a ver que el precio, estas velas nos van mostrando, el precio abrió en este punto, a la derecha está la cotización, sería 15.174.9. Ahí abrió esta vela japonesa y cerró aquí en este punto. ¿Qué quiere decir? Que el precio subió. ¿Desde dónde? ¿Hasta dónde subió? Desde los 15.174 hasta los 15.181. ¿Qué quiere decir? Que el precio tuvo un incremento, quiere decir que la vela se formó por encima y por tal razón tenemos este incremento del precio. Aquí está esta vela siguiente. Ya hablaremos de las mechas. Tenemos la apertura de la vela en los 15.181.8 y el cierre en los 15.183. ¿Qué quiere decir? Que el precio subió, por tal razón tenemos un aumento de la cotización. En el caso de la vela bajista, esta siguiente que tenemos, vemos que el precio abre justamente donde cerró la vela anterior y cierra en la parte inferior, indicándonos, por supuesto, que el precio o la cotización bajó y el activo pues bajó su valor en este lapso, ¿cierto? La siguiente vela, por supuesto, alcista, tenemos acá, abre justamente donde cerró la anterior y, por supuesto, cierra en la parte superior, dándonos cabida a interpretar, por supuesto, que el precio subió, ¿cierto? Y así vamos a ver sucesivamente. Tendremos diferentes tipos de vela, como les menciono, unas más grandes que las otras. Eso es netamente, quiere decir que el precio, por supuesto, subió más, hace referencia a que hay una inyección de capital más grande, ¿cierto? Simplemente eso es lo que nos quiere decir que el precio aumentó su valor. Tenemos este ejemplo, abrió en 15.183.5 y cerró en este punto en los 15.190. Perfecto. Ahora estamos viendo que tenemos este comportamiento en la parte superior e inferior de algunas velas. A eso lo conocemos como mecha. La mecha, vamos a hacer acá en el caso de las velas alcistas, la mecha se suele representar de esta manera, si se dan cuenta, con una pequeña línea en la parte superior e inferior, perdón, ¿verdad? Tenemos aquí unas pequeñas líneas, tanto en la parte superior como en la parte inferior, y eso es netamente, chicos, que el precio llegó hasta esa zona, ¿cierto? Pero no cerró en ese punto. ¿Qué quiere decir? Que el precio, en el caso de la vela alcista, abrió en este punto, cayó hasta la parte inferior, continuó su movimiento alcista, llegó hasta este punto y la vela cerró en la parte inferior de la mecha. Entonces, hablaremos de dos partes de la vela, del cuerpo, que es justamente lo que estamos viendo con los colores, color verde en este caso y color rojo en el caso de las velas bajistas. Eso vendrá siendo el cuerpo de la vela y lo que tenemos en los extremos vendría siendo la mecha. Generalmente y casi todas las velas se componen de esos dos cuestiones, ¿no? Tanto de cuerpo como de mecha. Igual las velas bajistas. Tendremos en la parte superior un comportamiento de este tipo, vendría siendo por supuesto mecha, y en la parte inferior tendremos también por supuesto mecha en este punto. ¿Qué quiere decir? Que el precio abrió en la parte superior, puede que tuvo un retroceso o un comportamiento alcista en este punto, posteriormente se comportó de manera bajista, llegó hasta esta zona y el precio cerró en este punto. Entonces lo que nos va a importar a nosotros es comprender dónde el precio abre, dónde el precio cierra y qué tan grandes o pequeñas, por supuesto, pueden ser las mechas. ¿Por qué? Porque eso nos va a significar o nos va a mostrar qué tanta fuerza o qué tanta intención tienen tanto las velas alcistas como bajistas.
Vamos acá de nuevo al gráfico que estamos teniendo en este punto y vamos a notar lo siguiente, que las velas que son muy fuertes, alcistas o bajistas, como es el caso, generalmente no suelen tener mecha. ¿Qué quiere decir? Que la intención, en este caso, por supuesto, bajista de esta vela grande, es mucha, que lo más probable es que el precio continúe bajando, ¿cierto? Y por supuesto, la siguiente vela vemos que ya tiene una mecha en la parte inferior, que quiere decir que hay un agotamiento de los vendedores o de la formación bajista en esta estructura. Aquí tenemos de nuevo ya una vela alcista, si nos damos cuenta. Abre en este punto, baja un poco, sube hasta este punto y cierra en esta zona. Como les mencioné, lo más importante que debemos comprender es el tamaño de las velas por un lado, ¿cierto? Y en las mechas, en qué punto de la vela están, porque ahí hablaremos ya de los patrones de las velas, ¿cierto? Y de estas velas van a salir muchas. Si nos damos cuenta, tenemos diferentes tipos de velas. Tenemos velas de este tipo, que tenemos mecha en la parte superior. Tenemos velas de este tipo, las llamaremos velas de indecisión, y velas que tenemos mucha mecha en la parte inferior como en la parte superior. Eso ya vamos a explicarlo justamente aquí en la parte del gráfico. Si llegaste hasta este punto del video es porque consideras que la información es valiosa. No olvides compartirlo en tus redes sociales. Hablaremos, como les menciono, de las velas alcistas y tendremos varios tipos de velas alcistas, ¿no? La primera vendrá siendo esta, por supuesto que menciona que el precio abre en ese punto, cierra en este punto y no tendremos nada de mecha, quiere decir que es una vela alcista fuerte, ¿cierto? Es una vela que nos orienta a buscar o a la continuación mejor de esa formación de las velas alcistas. Tendremos, por supuesto, también velas alcistas no tan fuertes, como pueden ser velas de este tipo, que tienen mecha en la parte inferior. O sea, con eso queda mejor. Perfecto. Tendremos velas de este tipo, ¿cierto? Tendremos, por supuesto, también velas de este tipo, que indican justamente pues un agotamiento del precio. ¿Qué quiere decir? Que esta vela no es tan alcista como lo eran las anteriores. Tendríamos otro tipo de vela que van a ser muy importantes para nosotros, que serían justamente las velas de indecisión, que a la vela de indecisión mencionamos algo de este tipo. Tendremos mecha en la parte superior y tendremos, por supuesto, mecha en la parte inferior. Esto nos va a mostrar o nos quiere decir que la intencionalidad o la intención del mercado se está reduciendo, ¿cierto? Cuando se reduce la intención del mercado nos va a arrojar, por supuesto, que hay un posible agotamiento del mercado. Podremos ver también velas con un cuerpo muchísimo más pequeño, ¿verdad? Muchísimo más pequeño y tal vez unas mechas bastante grandes, que como les menciono, para nosotros este tipo de velas van a ser cruciales para dar una confirmación en nuestro punto de entrada. Básicamente, chicos, estos son los tipos de velas que nos vamos a encontrar en el mercado. Habrán velas también de este tipo que nos van a dar una confirmación absoluta para una entrada, por ejemplo, velas de este tipo, ¿verdad? Que básicamente nos va a mostrar una interpretación ya más gráfica, que el precio abrió en este punto, en la parte inferior tuvo la intención de ir hasta esta zona, pero vemos que hay bastante rechazo en la parte superior y el cuerpo suele ser muy pequeño. Estas velas generalmente las llamaremos unas velas de cambio, ya les mostraré ejemplos en el gráfico. Cuando hay velas de este tipo, en zonas importantes, lo más probable es que el precio se vaya a ir en sentido contrario. También tendremos, por supuesto, velas de este tipo, las mismas pero en sentido contrario, que nos va a mostrar, nos van a mostrar
de nuevo, esa intención de continuar el movimiento. Por ejemplo, si vamos en una estructura o en un movimiento alcista, perdón, todavía no sabemos qué es estructura, vamos en un movimiento alcista y tenemos una vela de este tipo, ¿qué quiere decir? Que el precio se está agotando para las compras y que lo más probable es que esta vela me indique un posible cambio, ¿cierto? Vamos a ver, por ejemplo, aquí en el gráfico tenemos una vela justamente de ese tipo. Un movimiento alcista, ¿cierto? Precio cada vez más alto y tenemos este rechazo y vemos como el precio empieza a caer, ¿cierto? Tenemos acá también esta vela que les menciono, una vela de indecisión, aquí la tenemos en este punto, la cuarta posición, la quinta posición, perdón, que es una vela de indecisión. Generalmente también cuando tenemos velas de este tipo en los extremos, podremos ver que el precio lo más probable es que cambie de sentido. También tendremos acá, por supuesto, ese tipo de velas de indecisión, ¿cierto? Aquí velas de indecisión que ya vamos a mirar el por qué en puntos específicos para mí son muy importantes porque me van a dar un dictamen para poder buscar un posicionamiento, pero en zonas no tan importantes no van a ser muy relevantes para mí. Pero miremos esto. Cada vez que hay velas fuertes y siguen velas débiles con mucha indecisión o mechas, tendremos prácticamente un cambio de estructura, un cambio de comportamiento del precio, mejor. Todavía no sabemos qué es estructura. Perfecto. Tenemos esta vela alcista grande que abrió en este punto, cerró en este punto. Las siguientes son más pequeñas, hay indecisión y nos da posteriormente una caída del precio. Así, chicos, como tenemos estas velas alcistas, ¿cierto? Tendremos también las mismas, pero en sentido contrario. Tendremos esta vela bajista, ¿cierto? Recordemos que los vamos a simbolizar hoy con el color rojo, netamente para cuestiones gráficas. También tendremos, por supuesto, velas de este tipo bajistas, de nuevo, rojo netamente por representación gráfica. Y como les menciono, me gusta hacer esto de esta manera para entender de dónde sale todo, ¿cierto? Porque siento que es un poco más intuitivo a largo plazo aprender de esta manera. De nuevo, rojo netamente, cuestiones gráficas. Y nos van a significar, chicos, exactamente lo mismo, pero generalmente en sentido contrario, ¿cierto? Tenemos mecha, por supuesto, en la parte superior y mecha en la parte inferior. Tendremos el caso de estas velas bajistas. Y lo que va a significar netamente es la intención o la intencionalidad del precio. A mayor cuerpo, mayor fuerza, a menor cuerpo, menor fuerza, por supuesto, y las mechas nos van a indicar también, por supuesto, las posibilidades o las reacciones que tendremos de estas velas en el gráfico. Excelente. Vemos cómo partimos de la nada y ahora tenemos bastantes conceptos que nos van a ayudar a orientar, por supuesto, nuestras necesidades en el análisis del gráfico. Vamos a hacer ya la última y nos van a indicar, chicos, exactamente lo mismo, pero en sentido contrario. Entonces vamos a ver que estas velas van a estar representadas generalmente en los extremos del gráfico. ¿Por qué es importante entender que están en los extremos? Porque son velas de confirmaciones. Si yo encuentro, como les mencioné ahorita, una vela de este tipo en cualquier otro punto, para mí no va a ser relevante. ¿Por qué? Porque no me está dando ningún tipo de confirmación para orientar las necesidades del gráfico. Vemos, por ejemplo, aquí, por supuesto, hay excepciones en el trading, chicos. No hay verdades absolutas. Lo que tendremos son teorías que vamos ajustando a nuestros gustos, necesidades y estudio e ir buscando movimientos con mayor probabilidad. Por ejemplo, tenemos una vela de este tipo que es justamente la que tenemos por acá, una vela de agotamiento para los alcistas, pero vemos que el movimiento no se va a la baja, ¿verdad? No está quizá en un punto interesante para nosotros y tiene ese comportamiento. Ahora acá tenemos una vela de indecisión bajista, pero vemos que el precio continúa al alza.
Aquí tenemos una vela de indeciso de cambio alcista, ¿cierto? Pues de alcista a bajista es un agotamiento de los compradores que ahora se tornó a vendedores y vemos cómo en estos puntos el precio empieza a crearnos esas formaciones estructurales. Lo más importante de comprender es dónde inició la vela y dónde terminó para mirar los tipos de comportamientos que vamos a tener. Por supuesto, a velas más grandes, por supuesto, será mucho más fuerza y a velas más pequeñas habrá menos fuerza. Entonces, chicos, no sé si hay alguna duda hasta el momento con las velas, con el comportamiento de las velas, cómo se forman las velas. Excelente, creo que es claro para todos que las velas japonesas se comportan de este tipo. Ahora hablaremos, por supuesto, también de cómo poder identificar, ¿no? Como las velas más eficientes para nosotros en unos puntos específicos y estas son las que nos van a crear, por supuesto, nuestra estructura de mercado, que para mí es el tema más importante y quizá más difícil del trading, la estructura de mercado y cómo complementar eso para nuestros análisis. Entonces, lo más importante es tener las bases de las velas japonesas para ello. Perfecto. Si todo está claro, vamos a continuar ahora con la estructura de mercado y hablaremos, por supuesto, de dos teorías principales. Recuerda que tenemos un servicio premium de trading en vivo donde verás mi pantalla en tiempo real y cómo ejecuto posiciones en el mercado.